¿Querés aprender cuál es el mejor momento para vender tus acciones, tus CDRs? Vení, que te muestro cómo darte cuenta si ese es un buen momento. Buenas para todos, ¿cómo están? Hace algunos días, unas semanas, publiqué un video y al final del video les pregunté cuáles eran los próximos videos que les gustaría ver en el canal. Me dieron un montón de ideas, un montón de opciones y la que más se repitió fue un video para saber cuándo vender nuestras acciones. Yo siempre hablo y muestro opciones y formas de darnos cuenta cuándo es un buen momento para comprar un activo, ya sea estrategias, setups, operativas, pero hay veces que también son útiles algunas herramientas para saber cuándo vender el activo que ya tenemos, sobre todo si es un activo que ya subió mucho o que quizás está teniendo un movimiento contrario al que nosotros pensábamos y no sabemos si es un buen momento o no de deshacernos de él y sacarlo de nuestro portafolio. Así que bueno, en este video te voy a mostrar cuáles son las herramientas que yo utilizo en lo personal para saber si tomar ganancias, si cerrar la operación o si simplemente tengo que mantenerlas en el portafolio. Es agua, porque se me seca la garganta. Antes de arrancar, estamos a punto de llegar a los 500.000 suscriptores en el canal. Medio millón de personas. En este canal hablamos de economía, inversiones, criptomonedas, esos temas en general. Si son temas que te interesan, suscríbete, que a mí me ayuda un montón y me ayuda a seguir creando contenido. Y seguime en Instagram, @joveninversor, donde subo un montón de material que te va a servir un montón acerca de finanzas, economía y los temas que también hablamos acá en el canal de YouTube. Aparte de que podemos conversar por ahí a través de los mensajes de Instagram. Antes de mostrarles cuáles son las herramientas que yo utilizo, quiero hacer una breve reflexión. Primero, lo más importante a la hora de hacer cualquier inversión, nosotros tenemos que tener una hipótesis. ¿Y a qué me refiero con una hipótesis? Me refiero a que uno tiene que saber por qué está comprando lo que está comprando. Te puede aparecer persona X que te dice: yo creo que el futuro de Argentina es positivo, yo creo que el cambio de gobierno le va a servir al país, venga el candidato que venga y el año que viene Argentina va a volar, va a crecer en todos los sentidos y por eso voy a invertir en Argentina, voy a comprar acciones argentinas, voy a comprar un departamento y ese es mi plan. El tipo tiene una hipótesis, se basa en algo que cree, no lo hace porque sí, no lo hace porque la gran mayoría de personas lo está haciendo, lo hace porque tiene una hipótesis. Cuando la persona dice yo voy a invertir por esto y por esto y por esto, automáticamente aparece la hipótesis contraria. ¿Y cuál es la hipótesis contraria? Si no sucede esto, ni esto, ni esto, voy a tener que hacer la operación contraria, voy a tener que vender mis acciones, voy a tener que vender mi inmueble, voy a tener que hacer lo que tenga que hacer dependiendo de la inversión que sea, ¿no? En este canal nos dedicamos al mercado financiero y vamos a hablar de acciones, ¿no? Que probablemente es por lo que viniste a este video. En el caso de las acciones, nosotros tenemos que tener un plan operativo. Es decir, yo compro este activo por análisis técnico, por análisis fundamental, por algo que yo creo que va a cambiar en el contexto del activo que estoy comprando y en base a eso realizo una operación. Ahí es donde tenés que ver qué tipo de gráfico te conviene ver y cuando hablo de qué tipo de gráfico me refiero a la temporalidad. Se hace mirar un gráfico semanal, diario, de 4 horas, intradiario. Ahí va a depender pura y exclusivamente del tipo de inversión que vos hagas. Y a partir de ahí vos vas a trazar dónde va a estar tu punto de salida, o más conocido como stop loss, que es básicamente donde tu hipótesis se anula, y también vas a poder determinar dónde va a estar tu toma de ganancias, dónde va a estar ese techo donde vos decís: listo, hasta acá tomo mi ganancia, dejo de correr el riesgo de tener ese activo en mi portafolio, dentro de mi patrimonio, y esa ganancia la distribuyo en otra inversión, corro otro riesgo, roto la cartera, lo que sea. Así que punto número 1, antes de saber cuándo vender o antes de tener las herramientas para saber cuándo vender, es muy importante, antes de hacer una inversión, tener una hipótesis, tener un plan operativo. Y voy a dar un segundo consejo que me parece súper, pero súper importante e interesante también. El segundo consejo se trata de algo que sucede muchísimo en las personas, sobre todo en las personas que están empezando a invertir. Personas que no hacen un análisis muy exhaustivo y simplemente compran una acción porque lo dijo tal o porque simplemente me gustó. Y resulta que es una acción o que tiene un movimiento contrario, o sea que va en pérdida muy fuerte, o es un activo que empieza a subir de una manera muy fuerte y la persona no sabe qué hacer, si vender, si mantener, porque mirá si en el futuro sigue subiendo y yo me quedo afuera. Es el qué hacer si sucede algo, lo cual yo no tenía pensado y es exageradamente a favor o en contra. Y yo no sé si bancarla a largo plazo a ver si va a volver, en el caso de que sea algo negativo, o si está subiendo, mirá si vendo y este activo vuela y yo perdí de ganarme miles de millones de dólares. Acá hay una frase súper interesante que probablemente la conozcan y bueno, el que no la conoce
la va a conocer ahora, que yo la he mencionado en alguna que otra ocasión, que es básicamente que la codicia es mucho peor que una mala operación. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que una mala operación con una buena administración del riesgo no es un problema, es simplemente una pérdida, algo que va a pasar en cualquier trayecto de un inversor, sea de la bolsa o sea de lo que sea, una persona que invierte dinero. Las pérdidas es algo que viene con las inversiones. Entonces, si es un riesgo controlado, no hay mayores problemas. Ahora, la codicia de Estoy ganando tanto y creo que esto puede seguir subiendo y puedo ganar más dinero. es muchísimo más peligrosa. ¿Por qué? Y vuelvo a lo anterior. Cuando vos no sabes si vender, si no vender, si tomar ganancias, si no tomar ganancias, es porque el riesgo ya está totalmente fuera de control. Vos ya no tenés el control sobre esa operación. ¿Y quién es el que tomó el control de esa operación? Tu cabeza. Yo creo que esto puede seguir subiendo. Yo creo que esto puede seguir a largo plazo. ¿Por qué? Porque creo. Desapareció el plan operativo. El riesgo quedó librado al azar. Si sigue subiendo es un festejo. ¿Y por qué sube? No sé. Y si empieza a bajar, la espero un poco más. El plan operativo no existe. El riesgo es el que empieza a tomar el protagonismo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Tanto para un lado como para el otro. Tanto si estamos ganando dinero, como si es una operación que se nos fue en contra. Si un activo que vos compraste con la idea de que suba de precio y subió de forma desmedida, ya está, que la siga otra persona. Que el riesgo de tener una operación abierta en ese activo lo corra otro. Vos ya compraste, corriste el riesgo que tenías que correr, llegaste a una ganancia por encima de la que vos esperabas, ya está. Es momento de cerrar esas operaciones y buscar nuevas oportunidades de inversión. Lo mismo para el otro lado. Compraste un activo, pensaste que iba a subir, pensaste que ibas a ganar dinero y eso no sucedió. No controlaste bien el riesgo y estás bastante en pérdida. Si en algún momento vuelve, estás dejando las cosas libradas al azar. No depende de un análisis, no depende de nada, depende de la suerte. En muchas ocasiones, a menos de que sea un caso muy particular, lo más lógico sería cerrar esa operación y con ese capital buscar otro tipo de alternativas de inversión, controlando los riesgos para que no te vuelva a suceder lo mismo y aprender de los errores. Yo creo que estas son las dos cosas que más les suele pasar a las personas. La primera es no tener una hipótesis de inversión y la segunda es: Bueno, si sigue subiendo, me lleno de plata y soy el próximo Warren Buffett. Y si baja, bueno, ya en algún momento va a volver, ya en algún momento voy a recuperar. no. Sabemos que en las inversiones no hay nada asegurado. Obviamente, a grandes beneficios que podemos tener, el riesgo es mucho más alto. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es: ganar o perder va a depender, quizás un poco de la suerte, va a depender de qué tan buen analista seamos. Ponele. Lo que nos va a mantener en este juego en el largo plazo va a ser nuestra administración del riesgo, nuestra administración del capital. Y les doy un ejemplo para llevarlo a lo absurdo. Si yo armo un portafolio bien diversificado, con acciones, con criptomonedas, con bonos, con liquidez, con fondos comunes de inversión, un gran portafolio diversificado, lo más probable es que en el largo plazo me vaya bien. Hablo de largo plazo de acá a 10 años. Si yo agarro un montón de dólares e invierto todo directamente a un activo súper chiquitito con la esperanza de que se multiplique por muchísimas veces, sí, me puede salir bien. ¿Y qué es lo más probable? Que pierda todo mi dinero. Que de acá a, no te digo ni 5 años, de acá a 3 meses yo tenga menos de la mitad de lo que invertí. Por ende es súper importante estos dos puntos que les acabo de mencionar. Ahora sí, vamos con las herramientas para saber cuándo vender un activo. Y voy a hacer foco en los CDRs porque yo sé que es el instrumento que acá en Argentina la gran mayoría de ustedes opera, porque para operar en el exterior tenés que tener cuenta en dólares y te piden 200 millones de documentos, cosa que muy pocos tienen. Así que me voy a centrar en lo que respecta a CDRs. Bien, algo, no sé si indispensable, pero algo bastante interesante, un ejercicio que está bueno hacer, es a la hora de vender un CDR, ya sea por la decisión que sea, ya sea porque llegó a un target, porque querés tomar ganancia, porque necesitas esa plata para algún gasto que tenés que hacer en tu vida, es súper importante, no sé si es importante, es interesante ver a qué tipo de contado con liquidación estás vendiendo, a qué valor del dólar estás vendiendo. Estarás preguntando, ¿qué está hablando este pibe? En pocas palabras, ustedes saben que cuando compran un CDR, cuando están comprando un activo, de forma indirecta, ustedes están comprando dólares. ¿Por qué? Porque vos estás comprando un activo que tiene una valuación en dólares. Por ende, ese activo que estás pagando en pesos, a alguna cotización, vos estás pagando ese activo. Recordemos que el original, el activo original, está en dólares. Entonces, para vos comprarlo en pesos, en algún punto estás comprando o estás pagando algún dólar. ¿Cuál es ese dólar? Es este valor en pesos dividido el valor en dólares. Este número es el tipo de cambio que vos estás pagando para adquirir esas acciones. Así como es súper interesante a la hora de comprar para saber cuál es el dólar que vos estás pagando, a la hora de vender es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, por una cuestión de oferta y demanda, y sobre todo por una cuestión de liquidez, es un valor que se desarbitra muchas veces. Quizás vemos en el panel de Dolaroy o de ámbito financiero, la plataforma que vos utilices, ves al dólar que está 520 pesos. Por poner un número, estamos a 31 de julio. Y si vos agarrás y dividís el valor en dólares de la acción que vos tenés, dividido el valor en pesos
de la acción que vos tenés, quizás en vez de 530 te da 545, 15 pesos de diferencia al alza. Quiere decir que está desarbitrado para arriba, o sea, te conviene vender en el caso de que obviamente tu hipótesis sea de venta, de que tu análisis sea de que tenés que sacarte ese activo de encima. Por ende es algo que está bastante interesante tenerlo en cuenta porque probablemente ese CDR en algún momento ajuste para abajo para más o menos mantener un valor promedio a lo que está el contado con liquidación en ese momento. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. El dólar contado con liqui está 526, 518. Vamos a ponerle de promedio 522. Yo me voy a TradingView y pongo AAPL en pesos. El valor en pesos de Apple es de 10.698. 10.698. ¿Cuál es el ratio de Apple? 10. Entonces tengo que multiplicarlo por 10. Tengo 106.980. Esto es lo que sale una acción de Apple en pesos. Ahora yo esto lo tengo que dividir por el valor de Apple en dólares, que lo tengo acá. 195. Esto dividido 195 me da un tipo de cambio de 548. Miren lo que está en dólar hoy el contado con liqui. 526, 518. Claramente el CDR de Apple tiene un valor del dólar caro para adquirirlo. Para comprarlo está caro. Si encima hacemos un análisis y vemos que Apple está en zonas de venta, bueno, claramente no está para comprar. Apple está para vender. Está a precios de venta. Tanto por su análisis técnico, por su gráfico, como por el valor del contado con liqui, que estamos viendo que está 25 pesos, 26 pesos por arriba de lo que está el promedio del contado con liquidación. Obviamente hay un montón de otras herramientas. Por ejemplo, yo acá te puedo mostrar el dólar promedio de los CDRs. Fíjense que acá yo tengo una fórmula de Apple por 10, dividido Apple, que es la misma cuenta que acabamos de hacer, pero en una fórmula. Lo mismo con Tesla, lo mismo con Coca-Cola, con Barrick Gold, con Amazon. Y todo esto lo divido por 5 y me da que el promedio de CDRs puntualmente es 546. Así y todo, Apple está por encima del promedio de los 5 CDRs que yo tengo en esta fórmula. Para que la puedan tener, les dejo esta fórmula abajo en la descripción. Por ende, podríamos decir que Apple está en una zona interesante para vender. Otro tip que me parece súper interesante, no es para vender, pero se los tiro como tip porque está bueno. Ya voy a hacer un video de CDRs en dólares, pero básicamente cuando vos tenés CDRs y querés venderlos y no te querés quedar parado en pesos, si tiene la liquidez necesaria, vos podés vender ese CDR en dólares y quedarte parado en dólares a la espera de la próxima oportunidad. Recuerden que esto es importante, tiene que tener liquidez el CDR en dólares, si no, no tiene sentido. Te conviene venderlo en pesos, hacer dólar MEP y quedarte con los dólares. Pero bueno, esto lo estoy comentando rápido, ya voy a hacer un video de CDRs en dólares. Bueno, ahora sí, basta de cháchara, basta de bla bla bla. Me parece que son consejos súper interesantes que les pueden llegar a servir. Me dicen en los comentarios después si les sirvió o no. Vamos a empezar con las herramientas. Bien, acá estamos en el gráfico, acá estamos en TradingView y les voy a mostrar cuáles son las 3 herramientas que yo más utilizo a la hora de saber cuándo vender un activo. En este caso, bueno, tiene el gráfico de Apple, así que bueno, les voy a contar. Básicamente la primera, y me parece la más importante y también es el rol de cualquier analista técnico, que es saber identificar las tendencias. Sabemos que las tendencias, más allá de ser una simple línea que marca mínimos alcistas o máximos descendentes, también es este concepto de siempre buscar que el activo vaya haciendo nuevos máximos en el caso de una tendencia alcista y cada vez la demanda vaya encontrando un punto más alto, más allá de trazar una línea en el mínimo, en el valor de apertura de la vela. Es más el concepto de mínimo y máximo, lo que a mí por lo menos más me interesa. Fíjense, en este caso estamos en el gráfico semanal. Cada velita representa una semana en el caso de Apple. Y esto es muy personal, ¿no? Yo siempre invierto a largo plazo en lo que es Apple, entonces yo miro el gráfico semanal. Pero también miro el gráfico diario porque me da información más precisa de lo que está pasando en el corto plazo. Entonces, nada, ahora quiero mostrárselos para que más o menos tengan una idea. A ver, ¿Apple para comprar está? No, para comprar no está. Está en máximo histórico. En máximo histórico nunca se compra. Ahora, el motivo de este video es para saber cuándo vender. ¿Es buen momento de vender Apple? Bueno, vemos que claramente tenemos una tendencia alcista marcada desde el mínimo que hicimos en este punto. Tiene el contactos en esta zona, todos los contactos en este punto y sigue por arriba de esta línea de tendencia. A priori, mientras no pierda esta línea de tendencia, no habría motivo para vender. Pero vamos a un gráfico daily y veamos qué está pasando. Tampoco tenemos motivos para vender. La tendencia alcista es clara. Por ende, si sigue subiendo, no hay motivo para vender. Pero ¿qué podemos ver en el corto plazo? Fíjense lo que veníamos hablando del concepto de tendencia. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Miren el máximo que no pudo hacer en este caso en el gráfico daily. Por eso les digo que el gráfico daily muchas veces es importante porque nos da más información que un gráfico semanal u que otro tipo de gráfico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Apple a partir de acá va a bajar? No lo sabemos, es algo que no podemos saber. Justamente por eso trazamos la línea de tendencia, porque la línea de tendencia nos marca un parámetro de que si lo quiebra podemos tener un cambio de tendencia por lo menos en el corto plazo. A lo que yo personalmente estoy atento es a este mínimo y a este mínimo. En el caso de que Apple perfore este mínimo, estaríamos hablando de que rompería la línea de tendencia, que tampoco me parece algo grave, siempre y cuando no haga nuevo mínimo, porque podría ser una ruptura pero sin romper y hacer una lateralización y seguir subiendo. Lo más importante es que no pierda este mínimo, de hecho lo vamos a marcar con líneas horizontales. No pierda este mínimo y no pierda este mínimo que tiene acá. En el
caso de que Apple los pierda, podríamos tener un cambio de tendencia y sería un buen momento para salir de este papel. Así que primera herramienta que yo en lo personal utilizo mucho es el concepto de tendencias. Y vamos a verlo en otros activos. Caso Mercado Libre, gráfico semanal. Fíjense, trazamos una línea de tendencia marcando desde el mínimo toda la zona de mínimos, y mientras Mercado Libre no pierda esa zona de mínimos, no habría motivo para vender. Y mientras sea el mínimo sucesivo y los máximos ascendentes, no habría motivos para vender. Caso Mercado Libre en el corto plazo, ¿no? Caso Amazon, que viene subiendo bastante y está en una zona bastante complicada. Fíjense, tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y fíjense acá le está costando hacer nuevo máximo. Pero mientras no pierda la línea de tendencia, que la tenemos marcada desde este punto hasta este punto, no deberíamos tener problema. Mientras no la pierda, no hay problema. El tema es que no haga nuevo mínimo. Fíjense que este mínimo está muy justo. Esta zona de mínimos, vamos a marcarlo, ahí lo tenemos, está muy pero muy justo. En el caso de que Amazon haga un mínimo por debajo de esta línea amarilla que yo acabo de trazar, y probablemente sea una linda zona para vender. Miren el caso Bitcoin, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Este máximo es superior al anterior, pero fíjense que acá ya hace mínimo, acá teníamos mínimo y acá hace un nuevo mínimo. Estamos en tendencia bajista de corto plazo. De hecho, ahí lo podemos marcar y vemos que Bitcoin rompió a priori esta línea de tendencia bajista, pero por ahora no puede hacer máximos. Y si nos vamos a un gráfico más chiquitito, por eso es importante tener cierto conocimiento y despliegue sobre temporalidades también. Si nos vamos a un gráfico de 4 horas, podemos identificar una tendencia de corto plazo lateral. Fíjense que tenemos acá una zona de soportes. Vamos a sacar la línea de tendencia que habíamos trazado en daily. Podemos marcar una línea de soportes y una línea importante de resistencias. Mientras se mantenga en este rango no hay mucho que hacer, pero en el caso de que quiebre el alza y pueda hacer un throwback, estaría lindo y muy interesante para operarlo al alza, porque vimos que en gráfico daily estaría empezando una tendencia alcista nueva, porque acaba de quebrar la línea de tendencia bajista. Así que primer concepto, tendencias, súper importante. Vamos con el segundo, medias móviles. Las medias móviles que yo más utilizo para lo que respecta a gráficos grandes, gráficos daily y semanal, son las medias móviles exponenciales tanto de 10 como de 20 periodos. Ahí las tengo trazadas en el gráfico. La media móvil de 20 es la media móvil de color amarillo y la media móvil roja es la media móvil exponencial de 10 periodos. Esto es muy sencillo. Fíjense, cuando se produce el cruce a la baja es una señal de venta, cuando se produce al alza es un cruce de compra, venta, compra. Fíjense que en gráfico semanal funciona muy pero muy bien. Señal de compra, recién la señal de venta nos la marca en este punto, nueva señal de compra, señal de venta, nueva señal de compra. Es súper interesante utilizar estas medias móviles para gráfico semanal y también para gráfico diario. Miren esto, señal de compra, señal de venta. Acá en un momento de lateralización es donde más fallos podemos llegar a tener. Podemos llegar a evitarlos con alguna de X, ya si quieren podemos preparar un video. Señal de compra, fíjense que marcó acá la señal de compra y nunca más marcó la señal de venta hasta ahora. En el caso de que tengamos un cruce de la media roja por encima de la media amarilla, o sea la de 10 por la de 20, tendríamos una señal de venta y podríamos cerrar operaciones. Miren el caso de Bitcoin, que yo sé que es un activo que ustedes operan bastante. En gráfico daily nos marcó una señal de venta en este punto de por acá y todavía no marcó la señal de compra. Y en lo que respecta a gráfico semanal, todavía sigue en compra, no marcó la venta. Tenemos compra desde este punto. Y fíjense que todo lo que fue la caída de Bitcoin fue perfecto. Acá marcó la venta, nunca más volvió a marcar compra hasta este punto de acá, más o menos en los $24.000. Sigue sin marcar venta. Súper interesante, pruébenlo en sus gráficos. Tanto en daily como en semanal. En 4 horas no lo he probado mucho, pero en temporalidades altas me funciona muy pero muy bien. Y por último, la herramienta que yo más utilizo a la hora de saber si vender o no vender un activo es la extensión de Fibonacci. Que fíjense que por ejemplo en este caso está marcando un techo para lo que es Apple en el área de los $197.63. No voy a explicar acá qué es la extensión porque es un montón, me quería un video larguísimo, pero acabo de subir un video, literalmente hoy que estoy grabando este video, hoy se subió y este video vos lo vas a ver en 3-4 días después, así que hace menos de una semana se subió el video de Fibonacci, así que te lo voy a dejar acá arriba para que lo puedas pasar a ver, para que aprendas a cómo utilizar esta gran herramienta de Fibonacci que es súper útil para saber cuándo tomar ganancias. Hasta acá dejo el video del día de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, y no te olvides de suscribirte, te dejo el botón para allá, en la punta de allá para que te puedas suscribir. Nos vemos en el próximo video y como siempre, muchísimas gracias por verme. Chau chau. Si hay un activo original, una acción del exterior, yo la compro. Pero cuando es una ocasión especial, yo compro un CDR. Uno es una acción y el otro es un activo.